El corazón de Rebecca Harrison latía violentamente en su pecho mientras avanzaba por los pasillos estériles Y con olor a antiséptico del Northwestern Memorial Hospital. Un temor que no había sentido en décadas le roía las entrañas. Y aún así se obligaba a seguir adelante, sus tacones pulidos resonando con fuerza sobre el linóleo. Eco en los pasillos silenciosos, cada paso acercándola más a la habitación donde su hija, Olivia, lucaba por su vida, una batalla que Rebecca no había estado allí para presenciar hasta ahora. Había regresado de Europa, unas vacaciones que ahora parecían una cruel ilusión, lejanas e insignificantes, reemplazadas por completo por la realidad de que su única hija yacía suspendida entre la vida y la muerte, enredada en tubos Y cables, su pequeño cuerpo apenas reconocible bajo moretones, vendalles Y las sábanas blancas del hospital. Un ventilador obligando rítmicamente el aire a entrar en sus pulmones Y los monitores pitando con precisión mecánica como si le recordaran a Rebecca que el tiempo corría Y cada segundo contaba. Y sin embargo Blake, su yerno, no estaba en ningún lado, abandonado a sus propios deseos imprudentes mientras Olivia lucaba por sobrevivir. El recuerdo del informe policial estallando en la mente de Rebecca, detallando un accidente a gran velocidad, alcohol en su sistema, un cinturón de seguridad desabrocado, un parabrisas que había expulsado parcialmente a su hija. Y la traición más cruel de todas, Blake había salido ileso. Mientras su hija yacía rota, indefensa Y completamente sola, la magnitud de su abandono encendiendo una rabia ardiente en el pecho de Rebecca que se enroscaba como una serpiente, su compostura profesional de décadas en finanzas incapaz de contener la oleada de furia Y horror materno. Y aún así se obligó a respirar lentamente, a prepararse mentalmente para la visión del cuerpo maltrecho de Olivia, sabiendo que el pánico no serviría de nada, solo para fortalecerse aún más cuando la enfermera Linda se acercó explicando con desapego profesional los detalles clínicos de las lesiones de su hija, describiendo la presión intracraneal que había sido aliviada quirúrgicamente, los yesos que inmovilizaban sus extremidades, la hinchazón Y los moretones que desfiguraban el rostro que Rebecca había memorizado desde el momento en que Olivia nació, pero era imposible protegerse del golpe emocional cuando entró en la habitación 412, el olor metálico del desinfectante mezclándose con el frío estéril de la UCI, el rostro pálido Y magulado de Olivia mirando en blanco hacia arriba, sus dedos inertes en el agarre de Rebecca, sus ojos alguna vez llenos de vida cerrados bajo párpados hincados, y Y al tomar su mano, fría bajo el toque desesperado de Rebecca, una ola de culpa e impotencia la golpeó, una madre que debería haber estado allí para proteger, consolar Y lucar junto a su hija, pero que había estado ausente, vagando por cal extranjeras sin saber de la lucha entre la vida Y la muerte que se desarrollaba en casa. Y sintió como una feroz determinación crecía en su interior, ira, incredulidad Y miedo cocando de una forma que agudizaba su enfoque en lugar de debilitarlo, un plan formándose instintivamente, para descubrir cada detalle, reunir cada prueba, responsabilizar a Blake, proteger a Olivia, asegurar que ninguna traición quedara impune. Y mientras observaba el susurro rítmico del ventilador Y los pitidos persistentes del monitor cardíaco, cada sonido un cruel recordatorio tanto de fragilidad como de esperanza, comprendió que no podía permitir que la imprudencia Y el engaño de ese hombre quedaran sin respuesta, que cada segundo contaba no solo para la recuperación de Olivia sino para la justicia moral Y emocional que su hija merecía. Y en ese momento, en medio del frío estéril de la UCI, la madre en Rebecca Y la estratega forjada durante décadas en las finanzas se fusionaron en una sola fuerza imparable, lista para confrontar, investigar Y proteger. Mientras el frágil cuerpo de su hija se aferraba a la vida, suspendido en una red de maquinas, lucando batallas invisibles, pero no sola, porque Rebecca había regresado, inesperada, decidida e inquebrantable. Y nadie, ni Blake, ni las circunstancias, ni el azar, o subestimaría su determinación otra vez, no mientras Olivia respirara una sola inhalación forzada por ese implacable ventilador. Y mientras la luz fluorescente de la habitación se reflejaba en monitores Y líneas de suero. Rebecca se sentó al lado de su hija, aferrando esa pequeña mano fría con una determinación inquebrantable, sabiendo que esto era solo el comienzo de la tormenta que desataría sobre el hombre que había osado traicionar a su familia, cada pulso de su cuerpo cargado de propósito, cada pensamiento afilado en un impulso incansable de justicia, cada latido recordándole que la maternidad era tanto escudo como espada. Y en esa habitación de hospital, Rebecca Harrison se convirtió en la encarnación de una determinación
Inquebrantable, una fuerza que nadie podía desafiar, una madre cuya ella yacía herida y sin embargo cuyo espíritu permanecía intacto. Las horas pasaron en un borrón tenso mientras Rebecca permanecía al lado de Olivia, sus ojos escaneando cada monitor, cada línea en las bolsas de suero, cada sutil movimiento en el frágil pecho de su hija, observando el ascenso y descenso forzado por el ventilador, las pequeñas fluctuaciones en la saturación de oxígeno, el constante pitido que marcaba la sala como un metrónomo contando los precarios momentos entre la vida y la muerte. Sin embargo, en medio de la maquinaria médica las rutinas clínicas, la mente de Rebecca corría a través de los acontecimientos que habían llevado a esa pesadilla, reproduciendo fragmentos de informes policiales, reconstrucciones del accidente y sus propios cálculos furiosos sobre la irresponsabilidad y traición de Blake, un cóctel tóxico de alcohol, velocidad y conducción distraída que había destrozado el cuerpo de Olivia. La certeza de que él había pasado los días posteriores al shock en Luyos, excesos y celebraciones completamente desconectado de las consecuencias de sus actos, perseguía los pensamientos de Rebecca con implacable claridad, sus instintos profesionales cocando con la indignación materna, analizando los datos financieros que había reunido meticulosamente, rastreando transacciones, identificando cuentas ocultas, detectando patrones de engaño y manipulación que se extendían mucho más allá del accidente inmediato, un tapiz de traición que revelaba no solo imprudencia, sino explotación sistemática, todo. Mientras el cuerpo de su hija pendía en un frágil equilibrio entre la conciencia y la inconsciencia, sus extremidades encerradas en yesos, su cabeza protegida y vendada, el cerebro aún sensible tras la cirugía. Cada músculo en el cuerpo de Rebecca se tensaba al imaginar el momento en que Olivia despertara a la verdad, la frágil intersección entre la recuperación y la revelación, mientras ajustaba su posición en la incómoda silla del hospital. Las luces fluorescentes proyectando un resplandor severo sobre las sábanas pálidas y los tubos brillantes, consideraba los pasos prácticos que debían tomarse, desde contactar a la policía hasta congelar los activos financieros, coordinando con su asociado de confianza Timothy para asegurarse de que cada cuenta a la que Blake había accedido fuera bloqueada de inmediato, documentando cada evidencia, desde publicaciones en redes sociales hasta alquileres de Yates, todo mientras sentía una mezcla visceral de furia e instinto protector que le apretaba el corazón como un tornillo de banco, el impulso materno de salvaguardar la vida, la dignidad el futuro de su hija intensificándose con cada segundo, mientras enfermeras terapeutas se movían con un cuidado preciso profesional alrededor de la habitación o ajustando ventiladores, rotando extremidades para evitar la atrofia, revisando signos vitales respuestas, la mente de Rebecca permanecía aguda e implacable, catalogando cada detalle de la traición de Blake, cada vacío legal que había explotado, cada instante de fracaso moral y jurídico que podía usarse para proteger a Olivia. La yuxtaposición del cuerpo vulnerable y roto de su hija el hombre que había infligido tanto daño físico como emocional encendiendo en él a un sentido de justicia casi primitivo, una mezcla de intelecto, instinto y furia que no dejaba espacio para la duda, e imaginaba la cascada de eventos que se desencadenarían una vez que las medidas legales y financieras se cruzarán. Blake, confrontado por las consecuencias de sus elecciones, su facada cuidadosamente construida derrumbándose bajo el peso de la evidencia, mientras el cuerpo de Olivia, aunque golpeado y frágil, estaría rodeado por una madre que había regresado con un enfoque inquebrantable, cerrando la brecha entre la impotencia y el control, a medida que el sol de la tarde se inclinaba a través de las altas ventanas de la UCI, proyectando una luz fría clínica sobre monitores camas, los pensamientos de Rebecca se volvieron hacia adentro, reflexionando sobre el costo personal de su ausencia durante sus vacaciones en Europa, una punzada de culpa suavizada solo por el conocimiento de que su presencia ahora, plenamente comprometida y meticulosamente preparada, era una fuerza mucho mayor que cualquier escape pasajero que se hubiera permitido, con cada observación precisa, el sutil aleteo de las pestañas, los mínimos cambios en el ritmo cardíaco, el suave ascenso de un peco en sincronía con él.
ventilador, sintió una responsabilidad profunda, casi sagrada, el peso de la maternidad amplificado por la certeza de que la sola se interponía entre su hija Y más Dano, entre la vulnerabilidad Y la protección, mientras su mente trazaba al mismo tiempo los pasos legales, financieros Y estratégicos, orquestando una respuesta integral a la traición de Blake, Y aunque el cansancio tiraba de los bordes de su conciencia, la claridad de propósito que ardía en cada fibra de su ser la mantenía erguida. Alerta e implacable, una fuerza que combinaba intelecto, instinto materno y resolución inquebrantable en una presencia única e imparable, observando, calculando, custodiando, mientras las máquinas zumbaban y pitaban. La sala del hospital convertida en un nexo de fragilidad humana, intervención tecnológica Y el feroz poder silencioso de una madre decidida a que el sufrimiento de su hija no quedara sin respuesta, Y a legar la noche, proyectando largas sombras sobre el suelo de la UCI, la mirada de Rebecca permanecía fija en Olivia, observando cada color, cada encazón, cada señal de mejora o deterioro, su mente archivando datos, emociones y estrategias por igual, mientras una certeza profunda e inquebrantable se asentaba en su pecho, que sin importar los obstáculos, sin importar la profundidad de la traición de Blake o la crueldad de las circunstancias, permanecería al lado de su hija, centinela, estratega Y madre, lista para confrontar, desmantelar Y rectificar cada error, cada omisión, cada acto de negligencia, mientras Olivia, frágil Y lucadora, se convertía en el centro de una tormenta de planes, protección Y determinación materna que no se quebraría, no cedería Y no descansaría hasta que la justicia, la responsabilidad Y la recuperación de su hija estuvieran aseguradas, el ritmo del monitor cardíaco Y el susurro del ventilador marcando la cadencia de una vigilia que perduraría, una fusión de intelecto, emoción Y pura voluntad, mientras Rebecca Harrison custodiaba a Olivia, una madre, una protectora Y una fuerza cuya furia Y precisión apenas comenzaban a tomar forma en el santuario silencioso e implacable de la UCI. La noche descendió sobre el Northwestern Memorial. Los pasillos del hospital se silenciaron mientras la mayoría de los visitantes se marcaban Y el bullicio clínico se reducía al murmullo ocasional de enfermeras Y al compás medido de los pasos de los médicos en sus rondas, pero la UCI seguía siendo un mundo de vigilancia implacable, cada pitido de los monitores Y cada suspiro del ventilador resonaban en la sala apagada, recordando constantemente el frágil equilibrio que sostenía la vida de Olivia. Y Rebecca permanecía junto a su hija, firme, sus ojos sin apartarse nunca de la forma frágil bajo las mantas, los yesos Y vendalles quirúrgicos contando una historia de trauma Y resistencia que exigía toda su atención, sus dedos rozando suavemente la fría mano de Olivia, sintiendo el débil pulso de Bayo, una afirmación delicada pero desafiante de vida en medio de la devastación del accidente Y la traición posterior, mientras su mente, aguda Y disciplinada, recorría una red de pruebas cada vez más condenatorias con cada clic de su portátil Y cada alerta de Timothy, rastreando meticulosamente la explotación financiera de Blake Y la extensa red de engaños que había orquestado, transferencias a cuentas desconocidas, compras para mujeres que no eran más que sombras en la vida matrimonial de Olivia, escapadas de fin de semana, ropa de diseñador, cenas lujosas, todo pagado con el dinero de la mujer que ahora lucaba por sobrevivir, Y a medida que las horas se alargaban, el contraste entre la vulnerabilidad de su hija Y la frialdad indulgente de Blake se asentaba sobre Rebecca como un peso físico, encendiendo un impulso implacable de desmontar su facada Y asegurar la rendición de cuentas, cada gramo de su intelecto, instinto materno Y pericia estratégica convergiendo en un único propósito, la habitación convertida en un crisol de determinación silenciosa, una mezcla de miedo, rabia Y esperanza, donde el pulso de la vida Y la maquinaria de la supervivencia se entrelazaban. Y mientras los sedantes se disipaban poco a poco en el sistema de Olivia, Rebecca observaba cada mínimo movimiento, cada parpadeo, los sutiles cambios en la respiración, las variaciones en el color Y la tensión muscular, catalogándolos con la precisión de una científica Y la devoción de una madre, sabiendo que los primeros signos de conciencia serían un momento frágil Y crucial que requería guía delicada, consuelo Y presencia, todo mientras el rastro digital de las fecorías de Blake se hacía
cada vez más claro, un mapa de traición Y codicia sobre el que estaba lista para actuar con resolución infalible, imaginando el instante en que la justicia se uniría a la consecuencia, el peso total de la responsabilidad descendiendo sobre un hombre que creyó poder manipular, abandonar Y e explotar sin repercusiones, Y mientras la noche avanzaba, las luces fluorescentes vanaban con un resplandor quirúrgico la inmóvil figura de Olivia. El agotamiento presionaba sobre el cuerpo de Rebecca como un manto de plomo, pero su mente se negaba a ceder, organizando los próximos pasos con la claridad despiadada nacida de décadas en las finanzas de alto riesgo, cada correo, transacción Y publicación en redes sociales analizada Y categorizada, cada pieza un bloque en el edificio de la verdad que estaba erigiendo para enfrentar a Blake, todo mientras su corazón latía al ritmo de los monitores, recordatorio de la vida que lucaba por preservar Y la frágil esperanza de que con tiempo, cuidado Y. Vigilancia incansable, Olivia emergería de la neblina química, su mente Y cuerpo recuperando fuerzas poco a poco, Y al moverse en la silla, notando las sombras de fatiga bajo sus propios hoyos. Rebecca se permitió un instante para reflexionar sobre la dura dualidad de su existencia en esa sala, guardiana Y estratega, madre Y ejecutora de justicia, la intensidad emocional del amor materno entrelazada con la precisión clínica de una profesional experimentada, cada decisión calculada, cada movimiento deliberado, desde ajustar una manta hasta contactar autoridades, congelar hechizos financieros o planear los próximos pasos para que Blake enfrentara todas las consecuencias de sus actos, y aunque las horas se estiraban sin fin, marcadas solo por los ritmos sutiles de la intervención médica, la determinación de Rebecca no flaqueaba, la fusión de intelecto, instinto Y energía protectora feroz creando una presencia tan formidable que incluso las sombras de la habitación parecían inclinarse en reconocimiento, mientras imaginaba el futuro desplegándose, Olivia despertando tanto a la realidad de la traición de su esposo como a la inquebrantable fuerza de la vigilancia de su madre, Y el camino hacia la recuperación, la justicia Y la reafirmación de su autonomía, un viaje arduo Y lento templado por amor, estrategia Y determinación, mientras Blake, ajeno al meticuloso entramado de monitoreo, responsabilidad Y estrategia que se orquestaba desde esa misma uchi, continuaba girando en una vida de indulgencia temeraria, sin saber que cada transacción, cada publicación, cada huella de su comportamiento estaba siendo capturada, analizada Y preparada para confrontarlo con la totalidad de las consecuencias que él mismo había provocado, Y a medida que la noche se adentraba, la habitación se convirtió en un santuario de furia calada, esperanza Y preparación, un espacio donde el amor materno Y el intelecto estratégico se entrelazaban, donde el pulso de la vida se medía en pítidos Y ritmos de ventilador, donde cada latido reforzaba la misión de proteger, preservar Y vengar, Y mientras Rebecca continuaba su vigilia, su mirada sin apartarse nunca de la pálida Y frágil figura de Olivia, supo con absoluta claridad que soportaría cada hora sin dormir, superaría cada obstáculo legal Y financiero, Y usaría cada herramienta a su alcance para asegurar que la traición, la negligencia Y la malicia representadas por Blake Thompson fueran enfrentadas con precisión. Justicia Y responsabilidad, porque en esa sala, bajo la luz clínica de los fluorescentes, entre el zumbido de la maquinaria vital, Rebecca Harrison no era solo una madre, era una fuerza, una presencia implacable, una guardiana cuyo amor, intelecto Y determinación formaban un escudo irrompible alrededor de Olivia, la hija que lucaba por recuperar su vida, Y la historia que se desarrollaba en esa hechicería de resistencia, confrontación Y del innegable poder de la devoción inquebrantable de una madre, una narrativa que ningún sedante, ninguna traición Y ningún obstáculo podría disminuir, mientras la noche, los monitores Y la vigilia firme se entretejían en un tapiz de determinación, esperanza Y acción incansable, el ritmo de la sala marcando el propósito singular que ahora definía a Rebecca Harrison, proteger a su hija, buscar justicia Y asegurar que cada traición encontrara la fuerza implacable de la consecuencia. La mañana legó lentamente, filtrándose a través de las persianas de la habitación de la uchi de Olivia en largos haches pálidos de luz que resaltaban la precisión clínica del despacho, cada máquina, cada monitor, cada línea de suero cuidadosamente colocada como un testimonio tanto de la fragilidad de la vida como de la milagrosa capacidad de la medicina para preservarla. Y Rebecca permanecía firme en su vigilia, sus ojos siguiendo el leve ascenso Y descenso del pecho de su hija, el sutil parpadeo
de los párpados mientras la sedación comenzaba a retirarse poco a poco, cada mínima variación en la expresión una pista del regreso gradual de Olivia a la conciencia, mientras la mente de Rebecca trabajaba incansablemente, trazando las siguientes fases de su plan meticuloso, revisando cada transacción financiera, cada publicación en redes sociales y cada prueba de la traición de Blake, y catalogaba cada hallazgo con precisión implacable, construyendo un dossier que no solo expondría su abandono irresponsable, sino que también revelaría la amplitud y la profundidad de la manipulación calculada que había tejido en sus vidas, una red diseñada para enriquecerse a costa de la mujer a la que había jurado proteger. Mientras observaba los pequeños movimientos de los dedos de Olivia, el leve espasmo de una mano, un ligero cambio de postura, el tenue destello de reconocimiento en sus ojos, la determinación de Rebecca se fortalecía, el vínculo entre madre e hija anclando su enfoque. Mientras su mente estratégica analizaba un mar de datos, cada cálculo acercándola más a la confrontación inevitable, la fusión del instinto maternal la planificación fría metódica formando un propósito tan poderoso que el mundo exterior, el personal del hospital, las máquinas, incluso las paredes estériles parecía desvanecerse, dejando solo la misión de preservar la vida de Olivia exigir responsabilidades por las decisiones imprudentes de Blake, cada alerta en su computadora portátil. Cada mensaje de Timothy, cada nueva información sobre Jennifer Sanderson la red de mujeres que recibían el dinero de Blake reforzaban el alcance de su traición, una traición ahora iluminada en un contraste brutal con la vulnerabilidad de su hija. Mientras actualizaba al oficial Ramírez con la línea de tiempo meticulosamente documentada, la prueba digital de las actividades de Blake la evidencia que lo vinculaba con múltiples transgresiones financieras personales. Rebecca sintió una oleada de satisfacción sombría templada por un profundo miedo protector, sabiendo que cada paso adelante en esta investigación contribuía directamente a salvaguardar a Olivia, asegurando que no pudiera ocurrir más explotación, ni un daño adicional. Mientras se la hallaba suspendida entre la inconsciencia el despertar gradual, mientras las enfermeras realizaban sus rondas, ajustando los parámetros del ventilador, administrando medicamentos moviendo suavemente las extremidades de Olivia para evitar la atrofia, Rebecca observaba con atención clínica, anotando cada cambio sutil, cada mínima variación, catalogándolas como puntos de datos en la narrativa más amplia de la recuperación de su hija, mientras preparaba simultáneamente el terreno para las consecuencias legales financieras que Blake inevitablemente enfrentaría, asegurándose de que cada acción que tomaba fuera precisa, calculada e irrevocable, a medida que avanzaba la mañana. El ritmo de la UCI se convirtió en un telón de fondo para su intensa concentración, cada pitido de un monitor, cada movimiento de un pistón del ventilador, un metrónomo en la coreografía de vigilancia, estrategia devoción maternal que definía su presencia, con cada hora que pasaba. El dossier de traición crecía, detallando la línea de tiempo de la vida desenfrenada de Blake tras el accidente, los gastos extravagantes, las múltiples cuentas mujeres implicadas, las pólizas de seguro de vida la manipulación calculada que revelaba al hombre que realmente era, Rebecca, con la mente afilada a pesar del desgaste físico de casi no dormir, conectaba cada hilo con precisión, construyendo una narrativa tan completa que no dejaba espacio para la ambigüedad ni posibilidad de evasión. Mientras se sentaba, firme e implacable, al lado de su hija, ajustando suavemente las mantas, asegurando la comodidad sin alterar las líneas vitales, vigilando los mínimos signos de conciencia, sentía el peso tanto de la responsabilidad como del poder, comprendiendo plenamente que en esa habitación, bajo las luces estériles, rodeada de máquinas que a la vez limitaban sostenían la vida, ella tenía la agencia sobre el destino de su hija sobre la exposición de una traición tan calculada que exigía una respuesta tan implacable metódica como las propias transgresiones, mientras el sol subía más alto, derramando un resplandor más cálido sobre el piso del hospital, Rebecca continuaba su vigilia con un enfoque inquebrantable, revisando cada detalle, anticipando cada posible movimiento que Blake pudiera intentar, preparándose para cortar cualquier vía de escape, cualquier posibilidad de daño adicional, mientras al mismo tiempo nutría los frágiles emergentes signos de vida en Olivia, registrando cada parpadeo, cada espasmo, cada leve cambio en la respiración, cada sutil respuesta a los estímulos externos que él administraba con cuidado, asegurándose de que la hija que casi había sido destruida por la imprudencia el engaño
De un hombre despertara no solo hacia la recuperación, sino también hacia un mundo donde la justicia, la responsabilidad y el poder inquebrantable del amor maternal habían sido ejecutados con meticulosidad. Mientras las horas se prolongaban hasta la tarde, el cuerpo de Rebecca dolía, su mente corría, pero ella permanecía sentada, vigilante, cada neurona comprometida, cada instinto alerta, una encarnación viviente de paciencia, estrategia protección feroz, sabiendo que ese día marcaba un punto de inflexión, la lenta salida de Olivia de la sedación reflejando el cuidadoso deliberado desmantelamiento de la facada cuidadosamente construida de Blake, la convergencia de la devoción maternal el genio estratégico en una sola mujer, una fuerza implacable preparada para recuperar el control sobre la vida la seguridad de la hija a la que había jurado proteger, en los silenciosos momentos entre pítidos suspiros mecánicos. Rebecca se permitió reconocer apenas un destello de esperanza, una frágil brasa brillante contra el telón de fondo de la traición el caos, una esperanza que la impulsaría, la sostendría la guiaría en las largas arduas horas por venir mientras se preparaba para confrontar, exponer responsabilizar al hombre que se había creído lo suficientemente astuto como para explotar a su hija, en esa habitación de Uchi, banada en luz clínica en el suave zumbido de las máquinas que sostenían la vida. Rebecca Harrison encarnaba una confluencia imparable de amor, intelecto determinación incansable, una guardiana cuyos pensamientos acciones estaban dedicados a garantizar la supervivencia, recuperación eventual vindicación de Olivia contra el hombre que había osado poner en riesgo su vida traicionar su confianza. El sol de la tarde proyectaba largas tenues sombras sobre el suelo de la Uchi mientras Rebecca continuaba su vigilia, cada sentido agudizado hasta una claridad casi dolorosa, sus oídos escaneando constantemente los monitores, anotando cada pítido, cada fluctuación, cada cambio sutil en los signos vitales de Olivia, mientras su mente al mismo tiempo descifraba el laberinto de registros financieros, pruebas en redes sociales documentos legales que pintaban un retrato condenatorio de la traición de Blake, al cotejar meticulosamente las marcas de tiempo, los montos de las transacciones las ubicaciones, la magnitud de su engaño se cristalizó, revelando un patrón tan audaz, tan calculado, que alimentaba tanto la ira justificada como la fría determinación dentro de ella, cada revelación un pulso en el creciente ritmo de su plan estratégico, cada publicación en Instagram, cada gasto de lujo, cada transferencia clandestina a Jennifer Sanderson otras mujeres un testimonio de su desprecio no solo por la seguridad de su hija, sino también por la santidad de la confianza los votos matrimoniales, mientras Rebecca revisaba las pruebas recopiladas, consideraba el costo psicológico de sus acciones, la devastación emocional infligida a Olivia mientras se hacía inconsciente, el trauma físico agravado por la profunda traición, las capas de manipulación calculada que Blake había tejido con engañosa facilidad, todo lo cual reforzaba la necesidad de una respuesta tan precisa, implacable exhaustiva como la ofensa misma, mientras las enfermeras se movían en silencio por la habitación, ajustando los parámetros del ventilador, rotando sus extremidades administrando medicamentos cuidadosamente programados. La concentración de Rebecca permanecía inquebrantable, anotando cada leve movimiento de los dedos de Olivia, cada débil aleteo de sus párpados, cada mínimo cambio en el tono de la piel, catalogándolos como indicadores críticos de respuesta neurológica Recuperación temprana, al observar la retirada gradual de los efectos de la sedación, la aparición de movimientos espontáneos los destellos de conciencia en la mirada de su hija, Rebecca sintió una delicada mezcla de esperanza urgencia, la esperanza de que Olivia despertara por completo la urgencia de garantizar que Blake no pudiera explotar su vulnerabilidad, cada respuesta sutil se convertía en un punto de datos, cada movimiento ocular una señal de que su hija luchaba contra él. Trauma físico la violación emocional, mientras la mente de Rebecca trazaba simultáneamente las estrategias legales, financieras sociales necesarias para responsabilizar a Blake, congelando cuentas, documentando transacciones, rastreando cada dólar preparando la presentación de las pruebas a las autoridades de una manera que no dejara ambigüedad ni posibilidad de evasión, mientras trabajaba, el ritmo de la Uchi se convertía en telón de fondo, el pítido constante de los monitores, el soplido de los ventiladores, los suaves pasos del personal médico, todo fundiéndose en una cadencia que reflejaba la precisión de su planificación, cada momento un ejercicio dual de vigilancia estrategia,
asegurando que la recuperación de su hija no fuera socavada por el mismo hombre que había causado su sufrimiento. Y a medida que pasaban las horas, el cuerpo de Rebecca dolía por la vigilia continua. Sus ojos se fatigaban tras horas de revisar pantallas y documentos, pero su determinación nunca flaqueaba. Cada músculo, cada pensamiento, cada respiración dedicada a la doble misión de proteger a Olivia y desmantelar la fachada cuidadosamente construida de Blake. Y con cada actualización de Timothy confirmando intentos adicionales de acceder a cuentas congeladas, transacciones frívolas adicionales y esfuerzos adicionales para evadir responsabilidades. La confianza de Rebecca en el resultado final crecía, su estrategia desplegándose sin fisuras, tan metódica e inquebrantable como su mente podía construirla, mientras los sutiles signos de mejora en la condición de Olivia ofrecían una simultánea tranquilidad recordatorio de lo que estaba en juego, el delicado equilibrio entre la vida y la justicia entrelazándose de formas que solo intensificaban el enfoque de Rebecca, a medida que la tarde se transformaba en el inicio de la noche, el suave zumbido de las máquinas, el tenue roce de las enfermeras moviéndose y la intensa quietud de la observación de Rebecca se fusionaban en un único entorno, un crisol en el que la devoción maternal y el genio estratégico operaban en perfecta sincronía, cada mirada, cada nota, cada pequeño ajuste un refuerzo de su presencia inquebrantable. Mientras catalogaba el creciente cuerpo de pruebas que detallan las traiciones financieras de Blake, sus infidelidades continuas, la póliza de seguro de vida diseñada para lucrar con una posible tragedia la audacia acumulada de sus acciones, Rebecca se permitió una breve fría satisfacción ante la inevitabilidad de su rendición de cuentas, sabiendo que su dossier integral no le daría escape, ni argumento, ni negación plausible, mientras al mismo tiempo nutría el frágil despertar de la conciencia en Olivia, vigilando cuidadosamente los signos de respuesta neurológica, los sutiles movimientos físicos y el reconocimiento cognitivo, asegurándose de que la hija que casi había sido destruida por una combinación de conducción imprudente, traición y abandono despiadado, despertara en un mundo donde la protección, la justicia y la presencia maternal inquebrantable eran absolutas, y en esta fusión de vigilancia, estrategia y amor, Rebecca encarnaba a la vez guardiana y estratega, orquestando la recuperación de su hija y la exposición del hombre que había intentado explotarla, cada látido, cada dato, cada decisión cuidadosamente considerada convergiendo en una persecución implacable de justicia y restauración, mientras la uchi, banada en la cambiante luz de la tarde, se convertía en el escenario de una batalla librada con intelecto, precisión el vínculo irrompible de madre e hija, cuando la noche se acercaba, con las sombras alargándose el zumbido de las máquinas que sostenían la vida persistiendo, la mente de Rebecca era un motor perfectamente afinado de observación, cálculo estrategia, lista para actuar en cualquier momento para proteger a Olivia, responsabilizar a Blake asegurar que cada gota de traición que había cometido enfrentara consecuencias meticulosamente despiadadamente ejecutadas, mientras se sentaba junto a su hija, anotando el más leve movimiento ocular, el más mínimo giro de un dedo, el silencioso regreso de un gesto reflejo. Rebecca comprendía plenamente que en esa habitación, bajo las duras luces del hospital, en medio de la sinfonía de máquinas los movimientos cuidadosos del personal médico, ella poseía no solo la presencia vigilante necesaria para la recuperación, sino también el poder inquebrantable de reclamar cada gramo de seguridad, dignidad y justicia que había sido amenazado por el hombre que alguna vez juró proteger la vida de su hija. La noche se asentó sobre Northwestern Memorial con una intensidad silenciosa y casi opresiva, los pitidos rítmicos de los monitores y el suave zumbido de los ventiladores creaban un telón de fondo constante para la vigilia inquebrantable de Rebecca. Cada sonido un recordatorio de la fragilidad de Olivia, cada leve espasmo o aleteo de los párpados de su hija una señal de que la vida, aunque precaria, persistía, mientras permanecía sentada, con los hombros rígidos la vista cansada, revisaba meticulosamente cada pieza de evidencia en su dossier digital, rastreando los movimientos de Blake, sus indulgencias imprudentes, sus traiciones audaces la elaborada red de engaños que había creado en los 8 meses desde que se casó con Olivia. A medida que las horas se arrastraban, la mente de Rebecca oscilaba entre la precisión analítica de una estratega financiera experimentada y la furia instintiva de una madre decidida a proteger a su hija a toda costa, cada transacción que
Documentaba cada publicación en redes sociales que examinaba, cada patrón de engaño que descubría, intensificaba su determinación y agudizaba su enfoque, mientras simultáneamente vigilaba los signos lentamente estabilizadores de Olivia, notando las sutiles señales de respuesta neurológica, los débiles movimientos de los dedos, la gradual disipación de la sedación y el lento, casi imperceptible retorno de reflejos que indicaban un cerebro comenzando a sanar, y con cada minuto que pasaba. Rebecca calculaba contingencias, planeaba intervenciones estratégicas y anticipaba el siguiente posible movimiento de Blake, sabiendo que el hombre que había abandonado tan flagrantemente a su esposa críticamente herida intentaría manipular, evadir o explotar cualquier abertura desprotegida. Y mientras revisaba metódicamente las huellas financieras, descubrió transferencias adicionales a cuentas previamente desconocidas, corroborando la existencia de más infidelidades y malversaciones financieras, lo que solo alimentaba su determinación de construir una red de responsabilidad tan precisa y completa que Blake no podría evitar las consecuencias de sus acciones, y a medida que la noche se profundizaba. Los sonidos ambientales de la UCI se convirtieron tanto en compañía como en medida, el suave movimiento de las enfermeras, el ocasional clic de la maquinaria y el suspiro rítmico del ventilador fusionándose en una sinfonía de vigilancia que Rebecca interiorizaba, su mente procesando cientos de elementos discretos simultáneamente, desde los indicadores médicos de recuperación hasta las implicaciones legales y financieras del comportamiento de Blake, elaborando estrategias para congelar activos, documentar infidelidades, rastrear pólizas de seguros y coordinarse con las fuerzas del orden para garantizar que los derechos y la seguridad de su hija fueran preservados, y aunque su cuerpo protestaba por la vigilia implacable, con músculos doloridos, ojos irritados y una fatiga que amenazaba con abrumarla, su determinación permanecía inquebrantable, alimentada por la doble fuerza de la devoción materna y un intelecto táctico experimentado, cada leve espasmo en los dedos de Olivia, cada débil movimiento ocular y cada respuesta neurológica apenas perceptible reforzaban la importancia de su presencia, y mientras organizaba la evidencia digital, creaba cronogramas detallados y cruzaba cada publicación de Instagram. Transacción bancaria y anomalía financiera. Sentía una sombría satisfacción en la inevitabilidad de la rendición de cuentas de Blake, sabiendo que el meticuloso registro que estaba armando no le daría margen para la negación, mientras simultáneamente nutría el delicado camino de su hija hacia la conciencia y la recuperación, guiando cada decisión con una precisión náchida de igual partes amor y previsión estratégica. Mientras el reloj avanzaba más a la de la medianoche, Rebecca notaba los sutiles cambios en los signos vitales de Olivia que sugerían una incipiente conciencia, la cuidadosa interacción de la intervención médica, la reducción de sedantes y la atenta vigilancia orquestando un frágil pero prometedor retorno a la conciencia, mientras la mente de Rebecca continuaba trazando cada posible escenario, cada potencial manipulación, cada intento de Blake de explotar, evadir o amenazar. Y con cada nueva revelación, los contornos de su estrategia se volvían más nítidos, detallados y despiadadamente efectivos. Asegurando que ni un solo elemento de su engaño quedara sin desafiar o sin control, y a medida que la noche cedía lentamente a la primera luz pálida del amanecer, con el aire estéril del hospital impregnado de leves olores a antiséptico, mantas tibias y presencia humana sutil, el enfoque de Rebecca permanecía firme, cada observación, cada nota, cada pieza cuidadosamente catalogada de evidencia reforzaba las dos misiones, salvaguardar la vida de Olivia y desmantelar la intrincada red de traiciones que Blake había construido tan arrogantemente, y mientras ajustaba suavemente la manta que cubría a su hija, asegurándose de que cada tubo, línea y dispositivo permaneciera sin alteraciones, comprendió que su vigilia no era simplemente un acto de devoción materna sino también una operación calculada y estratégica, meticulosamente ejecutada para proteger a la vulnerable, exponer al engañoso y garantizar que el hombre que había traicionado tan flagrantemente a Olivia enfrentara consecuencias proporcionales a sus actos, y mientras la suave luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las persianas, proyectando rayas doradas atenuadas sobre las pálidas paredes del hospital, Rebecca sintió asentarse sobre ella una profunda claridad inquebrantable, una convicción de que su hija despertaría en un mundo donde la protección, la justicia y la presencia materna inquebrantable serían absolutas, y que cada acto de traición que Blake hubiera cometido sería enfrentado con una
Rendición de cuentas meticulosamente calculada, mientras él la permanecía junto a Olivia, observando los signos más sutiles de vida, el suave retorno de reflejos, el leve parpadeo de conciencia, sabiendo que en esa habitación, en ese entorno cuidadosamente controlado, tenía tanto el poder de salvaguardar la recuperación de su hija como los medios para vengarse del hombre que había intentado explotarla en su vulnerabilidad. Mientras el amanecer seguía iluminando con mayor intensidad, llenando la habitación de una promesa silenciosa, la mente de Rebecca ya trabajaba en las siguientes fases de su plan, asegurando que cada eventualidad estuviera contemplada, cada amenaza neutralizada, cada oportunidad de proteger restaurar meticulosamente ejecutada, creando una convergencia de vigilancia materna, brillantez estratégica determinación inquebrantable que garantizaría la seguridad de Olivia. La justicia la exposición definitiva de la completa duplicidad de Blake, mientras los suaves sonidos de la UCI o el susurro del ventilador, los pitidos de los monitores el movimiento discreto de las enfermeras o subrayaban el profundo peso la intensidad inquebrantable de su compromiso, marcando su presencia como escudo ejecutora, como protectora estratega, como madre guardiana de una voluntad indomable que no permitiría que la traición, el engaño o la imprudencia quedaran sin desafío dentro del santuario de la vida de su hija. El día siguiente se desarrolló con una intensidad casi insoportable, la luz estéril de los focos de la UCI iluminando con frialdad cada superficie, cada tubo, cada monitor, mientras Rebecca permanecía firme junto a la cama de Olivia, su mente en un torrente constante de observación, análisis planificación estratégica, notando cada leve espasmo de un dedo, cada mínimo movimiento de un párpado, cada irregularidad en la respiración, catalogando las respuestas neurológicas con meticuloso cuidado. Consciente de que cada dato podía ser un salvavidas, un signo crítico de recuperación o una advertencia de retroceso, mientras simultáneamente procesaba incansablemente las traiciones financieras personales de Blake, mapeando sus decisiones imprudentes, trazando la red de engaños que había construido, las cuentas ocultas, los gastos extravagantes, las comunicaciones secretas las relaciones ocultas recientemente reveladas, al rastrear cada transacción fraudulenta, cada transferencia ilícita cada revelación respaldada por evidencia, sentía un ineludible torrente de furia justa moderada por la precisión metódica que había definido su carrera, fusionando los instintos de madre protectora con la astucia táctica de una estratega experimentada, una convergencia que le permitía actuar con intensidad inquebrantable paciencia calculada, entendiendo que cualquier error podría comprometer tanto la recuperación de Olivia como el desmantelamiento de los planes de Blake, a medida que avanzaba el día. Vigilaba las interacciones de enfermeras, técnicos doctores, observando sus movimientos, ajustes cambios sutiles realizados en el ventilador, goteos de cuarto medicación de Olivia, mientras cruzaba cuidadosamente cada acción con los gráficos médicos, resultados de laboratorio e informes neuroquirúrgicos que había compilado minuciosamente, construyendo una comprensión intrincada de la orquestación precisa necesaria para estabilizar un cuerpo tan gravemente herido, con cada hora que pasaba, contrastaba esta vigilancia médica con el creciente dossier de traiciones de Blake, anotando el momento de sus retiros, el patrón de sus indulgencias, la audacia con que había abandonado a Olivia mientras él la luchaba por su vida, la fría claridad de la evidencia en redes sociales que documentaba su búsqueda imprudente de placer, mientras reconciliaba silenciosamente los dos roles que ahora habitaba, madre estratega, protectora e investigadora, cada uno reforzando al otro en un impulso implacable para salvaguardar a su hija mientras aseguraba que cada movimiento engañoso de Blake fuera expuesto, registrado neutralizado, cuando la tarde dio paso a la noche, los monitores continuaban su ritmo constante, cada pitido un pulso de esperanza, cada suspiro del ventilador un recordatorio de que la vida persistía pese al trauma, mientras la mirada de Rebecca permanecía fija, ininterrumpida, catalogando las mínimas respuestas que indicaban la lenta recuperación neurológica, notando el parpadeo de los hoyos, los reflejos sutiles en dedos pies, los cambios en el patrón respiratorio que sugerían sanación respuesta, al observar estos delicados indicadores, construía simultáneamente estrategias para recursos legales financieros, coordinándose con el oficial Ramírez, Timothy otros profesionales aliados, asegurando que ninguna vía de rendición de cuentas quedara sin explorar que todos los recursos disponibles se emplearan para proteger a Olivia.
Exponer a Blake y prevenir manipulaciones futuras. Y la yuxtaposición de la fragilidad médica con la vigilancia estratégica calculada creó una carga mental y emocional casi abrumadora, pero Rebecca la soportó con determinación estoica, entendiendo que las apuestas no podían ser más altas que la vida. Bienestar y futuro de Olivia dependían no solo de la intervención médica sino también de la supervisión metódica e inflexible de una madre que se negaba a permitir que el engano y la traición quedaran sin desafío. Mientras la noche descendía una vez más sobre la ciudad, el pasillo del hospital fuera de su habitación en silencio salvo por el movimiento ocasional del personal, Rebecca revisaba la creciente pila de evidencia, rastreando cada anomalía financiera, cada patrón de indulgencias extramaritales, cada conexión ilícita, mientras monitoreaba simultáneamente las sutiles respuestas de Olivia a la reducción de sedantes, notando el casi imperceptible regreso del movimiento espontáneo. El aumento gradual de alerta el más tenue destello de reconocimiento cognitivo, comprendiendo que estos momentos, frágiles fugaces aunque fueran, representaban no solo el triunfo de la resiliencia la recuperación sino también la validación de su vigilancia inquebrantable planificación meticulosa, una convergencia de instinto maternal astucia táctica que no permitiría que las traiciones de Blake continuaran sin desafío, mientras ajustaba suavemente la manta que cubría a Olivia, revisaba cada línea, cada cuadro, cada conexión con la maquinaria que sostenía la vida, se maravillaba de la intrincada delicada danza de supervivencia que se desarrollaba ante ella, cada reacción sutil un testimonio de resiliencia, cada respiración medida una victoria sobre el trauma, mientras anticipaba simultáneamente cada escenario posible, preparada para toda eventualidad, mapeando cada contingencia en los ámbitos personal legal, asegurando que el comportamiento imprudente abandono engano de Blake se enfrentara con responsabilidad completa e inflexible. Al volver a acomodarse en la silla, con el aire estéril transportando leves aromas de antiséptico presencia humana. Los monitores marcando el paso del tiempo con paciente persistencia, Rebecca comprendió con certeza inquebrantable que simultáneamente estaba protegiendo la vida, administrando estrategia orquestando justicia, una tríada de vigilancia implacable, intensidad emocional cálculo preciso que no dejaba nada al azar, ningún engano sin rastrear, ninguna traición sin desafiar, asegurando que el lento constante camino de Olivia hacia la conciencia la recuperación ocurriera en un santuario de protección, supervisión absoluta rendición de cuentas, mientras Blake, distante e ignorante, encontraría cada vía de engano cerrada, cada truco financiero expuesto cada manipulación enfrentada con consecuencias meticulosamente orquestadas, mientras la noche se profundizaba, los suaves pítidos rítmicos de los monitores mezclándose con el ocasional movimiento del personal médico, la mente de Rebecca, aunque exhausta, permanecía afilada como una navaja, procesando, calculando, anticipando, protegiendo, asegurando que la vida, seguridad dignidad de su hija se conservarán, mientras el peso completo de la determinación maternal, la estrategia experimentada la inquebrantable resolución irradiaba de cada una de sus acciones, cada observación, cada ajuste cuidadoso, una afirmación silenciosa e inquebrantable de que ninguna traición, engano o abandono imprudente comprometería jamás la vida, seguridad o futuro de su hija. El amanecer legó con el zumbido apagado de la actividad hospitalaria, las luces fluorescentes sobre la habitación 412 proyectando una serenidad casi clínica, mientras Rebecca permanecía firme junto a la cama de Olivia, con la mirada ininterrumpida la mente tejida en una compleja red de enfoque, estrategia vigilancia emocional, catalogando con precisión casi obsesiva los más mínimos cambios en la condición de Olivia, notando la sutil elevación caída de su pecho, el parpadeo de los párpados, el más leve movimiento de un dedo, las variaciones matizadas en la frecuencia cardíaca la saturación de oxígeno, comprendiendo que cada diminuta señal representaba progreso, esperanza o un posible retroceso, mientras simultáneamente sus pensamientos recorrían la enmaranada traicionera red de enganos de Blake, siguiendo la pista de su fraude, las transacciones financieras clandestinas, las cuentas ocultas, los gastos ostentosos el patrón de abandono imprudente revelado por su meticulosa investigación, al mapear mentalmente cada conexión, cada error, cada indulgencia egoísta, sentía un creciente casi primitivo sentido de furia protectora,
atemperada únicamente por el razonamiento preciso y metódico perfeccionado durante décadas de experiencia profesional, que ahora se fusionaba sin esfuerzo con su instinto maternal, produciendo una claridad de propósito rara, una resolución inquebrantable para proteger a su hija, exponer cada traición y prevenir cualquier daño. Adicional, mientras supervisaba cuidadosamente las acciones del personal médico, observando sus sutiles ajustes a ventiladores, goteos intravenosos y medicación, notando cada reacción, cada respuesta, asegurándose de que ningún detalle ni matiz pasara desapercibido, construyendo una comprensión completa de la frágil fisiología de Olivia Y su respuesta a la lenta reducción de sedantes, mientras simultáneamente construía una estrategia para responsabilizar a Blake por cada elección imprudente, enganosa e inmoral que había cometido, desde excursiones en yachts de lujo hasta transferencias financieras secretas, cada descubrimiento alimentando su determinación de asegurar justicia, protección y recuperación, y a medida que pasaban las horas. Rebecca cruzaba meticulosamente los gráficos médicos, informes neuroquirúrgicos y resultados de laboratorio con las señales de comportamiento que observaba, analizando cada micromovimiento y respuesta neurológica con la intensidad de una estratega. Preparando una batalla, entendiendo que la supervivencia de Olivia dependía no solo de las hábiles manos de los profesionales médicos sino también de su supervisión vigilante e inquebrantable, Y al mismo tiempo, seguía minuciosamente la huella digital dada por Blake, los celos de tiempo, ubicaciones, actividad en redes sociales y registros financieros formando una red irrefutable y condenatoria que dibujaba un retrato de traición e imprudencia, todo mientras mantenía una presencia calmada y constante junto a su hija, ofreciendo silenciosa seguridad mediante el contacto, ajustes suaves y afirmaciones susurradas, el zumbido del ventilador y el pitido rítmico de los monitores proporcionando una banda sonora casi meditativa a sus esfuerzos duales de cuidado y supervisión estratégica, y cuando se acercó el mediodía. Coordinó acciones con el oficial Ramírez, Timothy y otros profesionales de confianza, asegurando que cada ángulo legal, financiero y personal fuera atendido, que cada intento de Blake de manipular, evadir o explotar fuera anticipado y contrarrestado, mientras el acto físico de sentarse junto a Olivia, sostener su mano, alisar su cabello y observar su reacción a estímulos mínimos se convertía en un ritual que la anclaba, recordándole por qué cada decisión estratégica, cada acción calculada, era necesaria, y a medida que avanzaba la tarde, comenzaron a emerger sutiles cambios en la capacidad de respuesta de Olivia, diminutas indicaciones casi imperceptibles de que su cuerpo y mente empezaban a recuperar el control, Rebecca observaba con meticulosa atención, notando el regreso de movimientos espontáneos, aperturas leves de hoyos y cambios en el patrón respiratorio que sugerían una conciencia incipiente, un destello de victoria en el largo y arduo proceso de recuperación, mientras simultáneamente trazaba las traiciones financieras y sociales de Blake, confirmando cada transferencia, cada comunicación secreta, cada gasto oculto, asegurándose de que no cuidara ninguna vía de explotación, y a medida que el día avanzaba hacia la noche, la vigilancia de Rebecca permanecía absoluta, monitoreando cada signo vital, cada ajuste de máquina, cada sutil respuesta fisiológica, mientras documentaba meticulosamente sus hallazgos, su mente transitando sin esfuerzo entre cuidado y estrategia, atención y cálculo, y cuando el sol se hundió en el horizonte, proyectando largas sombras por los pasillos del hospital, se permitió un breve y medido sentido de logro. Sabiendo que el sutil progreso de Olivia, junto con el desmantelamiento de los planes de Blake, representaba no solo un triunfo personal del amor y la determinación maternal, sino también la garantía de que la traición, negligencia y engano no quedarían impunes, y en los momentos de quietud entre el monitoreo de máquinas y la coordinación estratégica, Rebecca sintió una profunda sensación de alineación, una rara síntesis de corazón y mente, instinto e intelecto, que le permitía actuar con decisión inquebrantable, asegurando que la vida, recuperación y dignidad de Olivia estuvieran protegidas con firmeza, mientras Blake, ajeno a la tormenta de responsabilidad que había desencadenado, permanecía inconsciente de que cada movimiento enganoso, cada elección imprudente y cada acto de abandono había sido meticulosamente registrado, analizado y contrarrestado por una madre cuya resolución era absoluta, cuya vigilancia era incansable y cuya precisión estratégica solo era igualada por la
intensidad de su amor, Y al caer completamente la noche sobre el hospital, el suave zumbido de los ventiladores, el pitido médido de los monitores Y, el ocasional movimiento del personal agotado creaban un telón de fondo de resistencia, vigilancia Y esperanza, mientras Rebecca permanecía firme, asegurando que la frágil recuperación de Olivia fuera guiada, protegida Y supervisada meticulosamente, Y que la red de mentiras, traición e imprudencia de Blake se desmoronara por completo bajo el peso de su atención inquebrantable, previsión estratégica Y determinación maternal inquebrantable, una convergencia de amor, intelecto Y justicia que no dejaba nada al azar Y ningún engano sin desafiar. La noche se profundizó sobre la ciudad, Y el zumbido estéril del hospital se convirtió en la compañía constante de Rebecca, el tenue aroma antiséptico mezclándose con el suave roce de las sabanas Y el ocasional pitido de los monitores, creando un ritmo que reflejaba su corazón, tenso pero lleno de propósito. Y mientras observaba a Olivia yacendo tan inmóvil, su cuerpo frágil suspendido entre la inconsciencia Y una recuperación incipiente, la mente de Rebecca era un torbellino de cálculo. Emoción Y observación meticulosa, catalogando cada sutil movimiento de un dedo, la mínima elevación Y caída del pecho, el parpadeo más leve de los párpados, los pequeños cambios en el pulso Y la saturación de oxígeno, mientras al mismo tiempo trazaba el vasto mapa de las traiciones de Blake, las cuentas secretas, los gastos ocultos, las transferencias clandestinas Y el patrón de abandono imprudente revelado con fría precisión a través de su investigación, Y cada descubrimiento de su engano. Cada evidencia de su infidelidad Y explotación financiera, encendía en él una furia controlada, casi quirúrgica, que se mezclaba perfectamente con los instintos protectores de una madre cuyo hijo había sido abandonado en un momento crítico. Y mientras equilibraba los dobles imperativos de cuidado vigilante Y acción estratégica, cotillaba meticulosamente los gráficos médicos, notas neuroquirúrgicas, resultados de laboratorio Y signos vitales, analizando cada micromovimiento, cada respuesta fisiológica con la intensidad de una estratega preparándose para la batalla, comprendiendo que la supervivencia Y eventual recuperación de Olivia dependían no solo de las hábiles manos de los profesionales médicos, sino también de su supervisión inquebrantable. Mientras observaba, también monitorizaba la huella digital de Blake, notando los celos de tiempo, ubicaciones, actividad en redes sociales Y movimientos financieros, un rastro condenatorio de imprudencia Y engano que dibujaba un retrato claro de traición, cada notificación, cada transacción fallida, cada publicación reforzando la magnitud de su irresponsabilidad Y la urgencia de su intervención. Y a medida que las horas pasaban, coordinaba con el oficial Ramírez, Timothy Y otros profesionales, asegurando que cada medida legal, financiera Y de protección estuviera en su lugar, mientras mantenía una presencia calmada Y constante junto a Olivia, su toque una promesa silenciosa de cuidado, sus ojos absorbiendo los más mínimos indicios fisiológicos, su mente simultáneamente catalogando pruebas Y analizando patrones, el ritmo mecánico de ventiladores Y monitores de corazón proporcionando una cadencia meditativa a su vigilancia incansable. Cuando aparecieron los primeros indicios de respuesta neurológica, un breve Y fugaz movimiento de hoyos, un ligero temblor de la mano, un cambio en el patrón respiratorio, Rebecca sintió un estallido de triunfo cauteloso, la conciencia de que la mente Y el cuerpo de Olivia emergían lentamente de la sedación, aunque atemperado por la conciencia de que la recuperación de una lesión cerebral traumática es no lineal, impredecible Y plagada de posibles retrocesos. Y en paralelo, Rebecca trazaba meticulosamente la red de traiciones de Blake, anotando cada transferencia, cada cuenta secreta, cada indulgencia lujosa Y egoísta, cruzando datos con celos de tiempo, ubicaciones e interacciones sociales, asegurándose de que ninguna vía de explotación quedara sin control, cada revelación agudizando su resolución de proteger a su hija Y desmantelar al hombre que había puesto su vida en peligro. A medida que la noche avanzaba, documentaba cada observación, cada actualización médica, cada irregularidad financiera, compilando un dossier integral que serviría como registro irrefutable de responsabilidad, mientras permanecía físicamente junto a Olivia, sosteniendo su mano, alisando su cabello, observando minúsculas respuestas neurológicas Y susurrando afirmaciones, un doble papel de protectora Y estratega ejecutado con precisión inquebrantable.
Los signos sutiles de conciencia se hicieron más frecuentes, el parpadeo de los párpados, el leve movimiento de los dedos y ocasionales cambios de posición indicaban que la mente de Olivia volvía a conectarse con el mundo, el corazón de Rebecca, aunque contenido por la disciplina de décadas en finanzas de alto riesgo, no pudo reprimir un estallido de esperanza satisfacción maternal intensa, aun manteniendo plena conciencia de las maniobras de Blake, sus intentos fallidos de acceder a cuentas, su huella digital frenética, la documentación en redes sociales de sus indulgencias imprudentes, las implicaciones más amplias de sus acciones, cada elemento reforzando la necesidad de su vigilancia precisión estratégica. Al acercarse las primeras horas de la mañana, la convergencia de monitoreo físico, vigilancia digital supervisión estratégica creó una síntesis rara de propósito, una alineación perfecta de intelecto emoción, instinto cálculo, que permitió a Rebecca actuar con decisión absoluta, asegurando que la frágil recuperación de Olivia fuera guiada, protegida observada, mientras simultáneamente desmantelaba la red de traición que Blake había tejido, una vigilancia implacable que no dejaba detalle. Sin observar, amenaza sin contrarrestar, ni posibilidad de daño sin atender, en los momentos de quietud entre los suaves pítidos de los monitores el rítmico susurro de los ventiladores. Rebecca sintió una profunda sensación de alineación claridad, el intenso concentrado amor por su hija fusionándose con la previsión estratégica para crear una fuerza singular e imparable, asegurando que la vida, la dignidad el futuro de Olivia estuvieran protegidos con firmeza, que la imprudencia, el engano la traición de Blake enfrentarían consecuencias con la fría precisión determinación inquebrantable que solo el amor de una madre, afinado por años de disciplina profesional, podía proporcionar, sin dejar lugar al error, sin escape para la injusticia sin compromiso en la búsqueda de recuperación, protección retribución. By mid-morning, a quiet intensity had settled over room 412, the soft hum of ventilators and the intermittent beeps of monitors blending into a persistent, almost meditative rhythm as Rebecca continued her vigil, eyes unbroken from Olivia's fragile form, mind alive with observation, analysis, and strategy. Every subtle rise of the chest, twitch of a finger, flicker of an eyelid, or micro-adjustment in breathing became data points, each one carefully catalogued and interpreted, a combination of maternal instinct and analytical precision guiding her awareness. Simultaneously, her thoughts navigated the labyrinth of Blake's betrayals of the hidden accounts, secret transfers, luxurious expenditures, and the intricate pattern of personal and financial deception that had placed Olivia in danger. Rebecca cross-referenced every timestamp, every location, every social media post against financial records and medical notice, constructing a damning and irrefutable chronology of his recklessness. While her mind raced through these calculations, her hands remained tenderly occupied, smoothing the blankets around Olivia, adjusting a pillow, brushing a stray lock of hair from her temple, ensuring every quarto line and monitor attachment remained secure. Each careful motion reinforced her dual roles as protector and strategist, guardian and tactician. Dawnlight spilled pale and golden through the blinds, illuminating the room in a fragile serenity, and Rebecca shifted seamlessly between caregiving and legal technical oversight, preparing the dossier for Officer Ramirez, ensuring that Blake could neither manipulate accounts nor evade accountability, while also tracking Olivia's responses to sedation reduction, noting even the smallest signs of returning consciousness. By late morning, the incremental indicators of neurological activity grew more pronounced, fingers flexed, eyes blinked in reaction to sound, subtle shifts in weight beneath the blankets signaled emerging awareness. Each small victory strengthened Rebecca's focus, her resolve sharpened by a mixture of maternal love and the unyielding discipline of her strategic mind. At the same time, she continued to trace every thread of Blake's deception, connecting illicit transfers, hidden relationships, and indulgent sprees into a cohesive, actionable record that would leave him with no avenue of escape. And then it came, the first unmistakable sign of recognition. Olivia S. and moved deliberately toward Rebecca S., her eyes opening ever so slightly, fixing for a fleeting moment on her mother's face a spark of awareness that electrified the room with fragile, precious life. Relief, hope, and determination surged through Rebecca simultaneously. She held her daughter's hand gently,
feeling the subtle pulse beneath her fingers, observing each motor response, noting vital signs as they slowly stabilized, while her mind cataloged each success, anticipated every possible setback, and prepared contingency after contingency to protect Olivia from any further harm. As medical staff continued their careful monitoring, adjusting ventilators, 4 drips, and medications, Rebecca remained unwavering, a constant presence at Olivia's side. Her dual focus o tender, vigilant motherhood intertwined with meticulous strategy ensured that every breath, every movement, every flicker of consciousness was observed, nurtured, and leveraged to maintain the trajectory of recovery. Each revelation of Blake's betrayal, each documented misstep, became a component of a larger plan, a multi-layered, unassailable framework of protection and justice. By late morning, the convergence of these roles crystallized into a singular force of maternal love owned by professional discipline, emotional devotion fused with strategic brilliance. In that quiet hospital room, Rebecca became both shield and executor, the guardian of a life nearly lost, and the orchestrator of a reckoning that would leave no deceit unchecked. Olivia's awakening was no longer tentative, it was the first triumph of a carefully executed vigil, a testament to the indomitable convergence of care, calculation, and relentless determination, ensuring that both life and justice would prevail. As the late afternoon deepened, the warm amber light filtering through the blinds softened the stark clinical edges of room 412, yet Rebecca remained unwavering, seated beside Olivia, eyes fixed on every subtle motion, the faint rise and fall of her chest, the minute twitch of fingers, the imperceptible flicker of eyelids, and the nuanced shifts in breathing that signaled tentative progress. Each observation became a crucial data point, cataloged with painstaking precision, feeding into her comprehensive mental map of Olivia's neurological and physiological state, while simultaneously her mind traced the intricate labyrinth of Blake's betrayals, hidden accounts, clandestine transfers, lavish spending, and a network of concealed relationships cross-referencing every digital trace, timestamp, and financial record to construct a seamless record of deceit and recklessness. In tandem with this strategic surveillance, Rebecca maintained a continuous, gentle interaction with her daughter, whispering familiar stories, describing procedural steps, recounting shared memories, and filling the room with a presence both soothing and grounding. Every verbal cue, every touch of a hand or smoothing of hair, was delivered with the understanding that Olivia's unconscious mind could perceive and process reassurance, anchoring her to safety even as sedation gradually lifted. Meanwhile, Rebecca's analytical focus never wavered on medical charts, lab results, neurosurgical notes, and medication adjustments were absorbed and integrated into her ongoing calculations, predicting potential complications, coordinating interventions with nurses, respiratory therapists, and doctors, and ensuring that no detail of care was left to chance. As the afternoon hours passed, Olivia's responses became more discernible, a finger flexing at a familiar voice, a slight lift of the eyelids following gentle cues, subtle changes in respiratory patterns which incremental signal feeding a cautious but growing hope in Rebecca, while simultaneously reinforcing the necessity of her vigilance and strategic oversight. Every subtle neurological cue was cross-referenced against prior observations and correlated with Blake's non-behaviors and manipulations, ensuring that Olivia's recovery and the dismantling of his deceptive schemes advanced in tandem. Despite physical fatigue, stiff muscles, strained eyes, and the relentless pull of exhaustion, Rebecca remained immovable, oscillating seamlessly between maternal care and forensic-level analysis. Remote coordination with Timothy and Officer Ramirez ensured that every suspicious financial transaction was tracked, frozen where necessary, and documented, while additional discrepancies surfaced, revealing further hidden infidelities and misappropriations that extended the web of betrayal, each discovery sharpening her resolve and fueling the meticulous plan she had set in motion. As evening approached and shadows lengthened across the sterile room, Rebecca continued to integrate every detail of medical, financial, and social into an unbroken continuum of observation, protection, and accountability. Her presence became both sanctuary and shield, a stabilizing force nurturing Olivia's fragile recovery while simultaneously executing a multi-layered strategy to ensure Blake's recklessness could not continue unchecked.
The synergy of maternal intuition, professional rigor, and strategic foresight created a seamless loop of vigilance, anticipation, and action, guaranteeing that every heartbeat, every micro-movement, every breath was witnessed, guided, and safeguarded, while every calculated step toward justice and accountability advanced with unwavering precision, forming an unassailable convergence of love, intellect, and determination that would protect Olivia, restore her agency, and ensure that betrayal met its inevitable consequences. As the soft grey light of early dawn filtered through the blinds of room 412, casting long, muted stripes across the sterile expanse, Rebecca remained anchored at Olivia's bedside. A sentinel's presence was both shield and strategy, heart and mind intertwined in unyielding focus. Every micro-movement of the slight rise and fall of her daughter's chest, the flicker of an eyelid, the tiniest twitch of fingers was catalogued with meticulous precision, feeding into a living map of neurological recovery that guided each word she whispered, each gentle touch she offered. Simultaneously, her mind traced the intricate lattice of Blake Thompson's betrayals, hidden accounts, extravagant indulgences, clandestine communications, and the deliberate manipulation that had endangered her child, each revelation stalking a fierce, controlled resolve to ensure that justice, accountability, and protection were not abstract concepts but tangible outcomes. Rebecca's dual vigilance, maternal and strategic, created a seamless loop of observation and action. She narrated small, ordinary details of the outside world, recounted cherished family memories, and described each step of the medical procedures, offering Olivia a tether of familiarity and safety in the otherwise sterile ICU environment, while remotely coordinating with Timothy and law enforcement to freeze accounts, monitor suspicious activity, and secure evidence that left Blake with no avenue for evasion. The ambient hum of ventilators, the intermittent beeps of monitors, and the soft shuffle of nurses' footsteps became a meditative cadence, a backdrop against which her focus sharpened, her mind oscillating effortlessly between immediate physiological care and long-term strategic maneuvers. As subtle signs of consciousness emerged, fingers curling instinctively, and brushing toward hers, a faint gaze following a familiar voice, Rebecca allowed herself a brief, cautious exhale, savoring the first tangible proof that Olivia was beginning to reclaim her agency, while simultaneously noting each neurological response, cross-referencing it against prior observations, and preparing for the complex interventions that lay ahead. Every movement became both a victory and a data point, reinforcing her dual role as protector and executor of justice. And even as exhaustion tugged at her body, her resolve remained unshaken. Each action, whether documenting, coordinating, nurturing, or observing, was deliberate, precise, and anchored in the singular mission of safeguarding Olivia's life, dignity, and future. By the time full morning light illuminated the room, Rebecca's vigilance had created an impervious fortress around her daughter, one built not only of physical presence but of methodical planning, relentless observation, and unwavering love. Each financial trace she had mapped, each deceit she had uncovered, and each legal and protective measure she had set in motion ensured that Blake's recklessness would meet inescapable accountability. And as Olivia's eyes focused, even briefly, a profound clarity settled over Rebecca, a synthesis of maternal instinct, strategic discipline, and moral purpose, confirming that in the quiet rhythm of ventilators, the measured beeping of monitors, and the gentle gestures of care, she had succeeded in forging a sanctuary, a shield, and a plan, one where recovery, justice, and protection converged, and where betrayal, no matter how calculated, could not prevail against the unbreakable force of a mother's love sharpened by intellect, experience, and absolute resolve.